Está Adriana Puigros aquí en los estudios de Radio Cooperativa. Gracias, Adriana, por venir. No, al contrario, gracias, Rita, por invitarme. Bueno, recibí hace muy poquito, hace unos días nada más, tus dos últimos volúmenes. Me quedé muy sorprendida. Adriana Puigros, yo digo, no necesita casi presentación. Es una educadora, diputada, ha publicado más, investigadora, ha publicado más de 20 títulos vinculados a la educación, a la pedagogía. Tiene una militancia muy vinculada a todo lo que es el proceso, los procesos educativos, pero digo, me quedé muy sorprendida porque entre los volúmenes publicados recientemente hay una novela que se llama Rosarito, un policial pedagógico. No sabe, ¿es tu primera novela? Mira, ficción sí, Sí. pero pura ficción sí. Pero, digamos, ya venía desde antes con dos libros anteriores. Uno es El Inspector Ratier, que no fue muy distribuido, Sí. y que es, digamos, una biografía novelada, ¿no? Solamente que El Inspector Ratier todavía tiene mucho de investigación dura. También tiene un poquito. Este tiene, pero, digamos, juego con la pura ficción, ¿no? Sí. O sea, no pongo notas a pie de página, juego con la pura ficción. Hay unos personajes históricos, sí. Claro. Bueno, este es Rosarito, un policial pedagógico. Ahora después vamos a hablar un poco de cada uno. Y el otro libro es Imperialismo y Educación en América Latina, que en realidad es una reedición, podríamos decir, ¿no es cierto? Es una reedición, pero actualizada. O sea, el libro fue escrito en el 78, publicado en el 80, y terminaba mal. O sea, terminaba con palabras de la famosa Comisión Trilateral y Brzezinski, personajes de la época de los Estados Unidos que decían cosas tremendas sobre cómo el mundo se iba a globalizar y a tecnologizar, mal, ¿no? Pasó, ocurrió. Entonces, cuando lo actualicé, está actualizado, las últimas 50 páginas son nuevas. Claro, yo te iba a decir, bueno, Sí. es que han pasado 35 años. Sí. No es, allí sí que no es poco en términos educativos los impactos de la educación sobre las poblaciones, ¿no? Es así. Y fíjate que a fines de los 70 todo eso aparecía como un mal pronóstico. El neoliberalismo duro aparecía, sin llamarse aún neoliberalismo de manera generalizada, aparecía como un mal pronóstico para la educación, como privatización, como pérdida de contenidos, como descalificación de los docentes, como una posibilidad, pero fue lo que ocurrió. Yo te iba a decir, bueno, la Argentina, que fue un laboratorio de las políticas neoliberales, así es. Brutal, porque Sí. yo digo, se han aplicado políticas similares en otros países, pero Argentina siempre tiene esta, no sé si decir capacidad o condición de tomar o que determinados procesos impacten de una manera brutal, porque se ha aplicado aquí una política de shock neoliberal durante los 90. Ya Sí. venía, ¿no? Desde la dictadura en realidad, pero abiertamente después en democracia durante los 90. Sí, durante los 90 fue brutal. Sin ninguna duda, la famosa Marcha Blanca, el movimiento docente, detuvo lo que ocurrió en Chile, ¿no? Y en Colombia. Bueno, en Colombia no hay educación pública, no hay. Y en Chile, bueno, lo que está tratando de hacer Michelle Bachelet en estos momentos, con esto llegó nuevamente al gobierno, es que vuelva a haber educación gratuita, porque en Chile, desde la escuela primaria hasta la universidad, está todo arancelado. Y además hoy hay un reportaje, discúlpame, en el Sí. diario La Nación, donde No precisamente ella le preguntan y habla del compromiso de, bueno, en los primeros años de llegar al 70% de educación y después, finalizando su mandato, al 100%, ¿no? Pero Claro. esto implica un desafío terrible, porque ella pone como ejemplo a la Argentina, precisamente, ¿no? Donde la educación es gratuita y donde hay todo un movimiento estudiantil que mira a la Argentina y que han venido a estudiar aquí y han tomado contacto porque es casi inédito en la región. Es así. Entonces, pero vos dijiste dos cosas que son muy interesantes, sobre cómo fue profundo el golpe del neoliberalismo en la Argentina en los 90 y al mismo tiempo esto que acabas de decir. Hay que ver las dos cosas, porque el asunto es que en la Argentina la educación se mantuvo como pública, pero al mismo tiempo
lo que hay es un intentos muy fuertes de grandes bancos, y te digo grandes bancos, te estoy diciendo el Banco Francés, el Santander, es decir, te puedo dar una lista. La banca privada, estamos hablando La banca privada. ¿Privada extranjera o nacional? ¿Y también la nacional o no? No, sobre todo la gran banca privada extranjera. ¿Sí? El Banco Santander es el primer proveedor de educación superior para América Latina. Claro, sí, claro, efectivamente, viene trabajando muchísimo ese nicho, ¿no? Y están muy preocupados además porque este gobierno le ha dado un impulso a la creación de universidades públicas. Exactamente, entonces ellos, así como manejan la cuenta sueldo de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires nos paga a los docentes el Banco Santander. Bueno, y otras universidades argentinas se han negado a eso y tienen sus cuentas en el Banco de la Nación Argentina o en los bancos provinciales, ¿sí? La penetración es muy grande, y doy el ejemplo del Santander, pero no es el único. Google, por ejemplo, está vendiendo a muchísimas universidades latinoamericanas aulas informáticas, las credenciales para los estudiantes, no que las produce Google, no, es muy fuerte. Hay una penetración que uno no es el portal de Banco Santander es Universia, no me acordaba el nombre, es Universia. Vale la pena entrar y mirarlo. Y esto que decís de Google, bueno, hay toda una penetración que por ahí no se percibe, que uno dice, ay, cuántas herramientas al alcance, pero esto no viene gratuitamente. Digo, no. Ahí hay también un formateo de contenidos y de miradas sobre la realidad. Por supuesto, porque hay que recordar que la concepción de estos grandes bancos es la del proyecto Bolonia, la del acuerdo Bolonia, que fue el gran acuerdo de la Europa conservadora, la Europa del Partido Popular, la Europa de la derecha, ¿sí? Esa Unión Europea, la que quiere asfixiar a Grecia. El gran acuerdo educativo fue el Plan Bolonia. Y estos bancos lo que hacen es extender el Plan Bolonia. O sea, a ver, sencillamente, comprendieron una cosa, que es que la educación es un enorme mercado, potencial hasta el infinito, porque nunca van a dejar de tener clientes. Claro. Entonces, y además que no es simplemente la escuela privada tradicional, no ese es el tema. El tema es la penetración al sistema de educación pública. Bueno, esto está abordado en Imperialismo y Educación en América Latina. Quizás eso no se veía tanto cuando escribiste en 1978. No, 1978 se veía más todavía como, digamos, la Alianza para el Progreso o políticas peores, más duras de Estados Unidos para América Latina, de mediados del siglo XX. Pero sí, digamos, lo que se ve, que sigue hasta ahora, es que es la gran idea de los Estados Unidos de su superioridad, ¿no? O sea, el destino manifiesto, ¿no? La idea de la superioridad norteamericana y su papel de hermanos mayores, que está en la doctrina Monroe. Eso sigue presente, están convencidos, ¿no? Eso sigue presente y hay que ver qué, y hablamos de nuestro país, ya no hablo de la región, aunque y educación en América Latina, digamos, ¿qué se le opone a eso? Porque también es real que durante muchísimo tiempo aparecía como la educación, la gran igualadora, la gran herramienta, pero hay que ver con qué contenidos y quién dicta esa educación para todos y para todas, ¿no es cierto? Por supuesto, por eso es muy importante, algo de eso llego a decir ahí al final, hay que desarrollarlo más, recuperar la idea de soberanía educativa. Y probablemente no soberanía educativa con un contenido local cerrado, no. Sabemos que vivimos en un mundo globalizado, pero ¿desde dónde pensamos ese mundo, no? Claro, ¿sabes por qué? Porque si no uno va reproduciendo a las clases dirigentes. Claro. Digo, habrá clases dirigentes que vale la pena reproducir porque tienen una mirada democrática, sí, inclusiva, igualadora, y habrá otras clases dirigentes que han venido sosteniendo un sistema de clases sociales bien diferenciadas y de un mundo de privilegios y prerrogativas para algunos. Entonces, sí, por eso digo, hay que ver quiénes y cómo dictan y qué contenidos. Pero por supuesto, incluso mira, ahí medio en broma, medio en serio, uno dice viva Sarmiento. O sea, todo lo que hemos criticado, y uno sigue criticando a Sarmiento por su idea racista, etcétera, y al mismo tiempo cuando comparás
toda la idea de los liberales y la oligarquía de los años 80, ¿no? del siglo XIX y principios del XX, ¿sí? Y lo comparas con este neoliberal, esos eran conservadores liberales en educación. Pero estos son neoliberales, ¿sí? Que lo que quieren es hacer solo un negocio de la educación. Hay una diferencia. Bueno, todo esto lo podemos encontrar en tu libro, esto Al menos y mucho más, por lo menos las preocupaciones. Sí. ¿Se está discutiendo esto hoy, digo, en la Argentina, en la región? ¿Te parece que hay una preocupación sobre esta temática? Fíjate que acabo de estar en Santiago hace 15 días, hubo un congreso de la Internacional de la Educación, que son todos los sindicatos de educación del mundo, y fue el congreso de la Regional Latinoamericana. En particular me llamó la atención la preocupación sobre esto. Un dato, el presidente de los sindicatos australianos, que además es un gran educador, renunció a la presidencia porque se hizo cargo del más grande proyecto de la Internacional de la Educación, que se llama Proyecto para combatir la mercantilización de la educación. O sea que realmente es una preocupación, es muy fuerte en América Latina. Y estamos en un año electoral. ¿Esto amerita un debate o por lo menos una exposición de cuál es su idea respecto de la educación de los principales candidatos? Yo esperaría que lo hicieran, ¿no? Yo esperaría que algunos lo han hecho, me parece que algunos deberían hacerlo. Es decir, Macri lo dice muy claramente y su postura es la postura neoliberal de punta a punta. Si uno mira lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, claramente sí. Aparece expresado eso, digamos, el restarle el apoyo a la educación pública, fomentar la educación privada, etc. Sí, está claro. Te puedo dar otro ejemplo. Julián Domínguez dice claramente, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, se expresa claramente por la educación pública. Más aún, él nació en una escuela, porque su mamá es portera de una escuela, ¿no? Cuenta cómo su mamá vendió el anillo y los aros para que él viniera a estudiar a Buenos Aires. Puedo seguir, candidato por candidato no tiene sentido, pero digo, hay quienes lo manifiestan claramente, ¿no? Yo creo que sería muy bueno que todos lo manifestaran claramente, porque eso es un compromiso y las palabras atrapan. Sí. Iba a decir, y eso también es un compromiso de los periodistas cuando tenemos algún candidato, preguntarles y exigirles que se definan también, ¿no? Así es. Lo planteo porque a veces uno se queda en estas minucias que digamos que instalan determinados medios y uno se queda detrás de eso sin ir a la profundización de los temas. Bueno, Adriana Puiggrós, Imperialismo y Educación en América Latina, más que recomendable. Vamos, Adriana Puiggrós, Rosarito, un policial pedagógico. Decías, en este libro, ¿Rosarito es Rosarito Vera? Sí, sí, diremos que sí. Porque Rosarito, uno no puede... Es Rosarito Vera. ¿Sabes qué? A ver, yo escribí simplemente porque tenía ganas de escribir. O sea, y porque me gusta escribir, no puedo dejar de escribir, y leo mucha literatura, muchísimos policiales, y ya venía inclinándome hacia la ficción, me animé. Es fuerte animarse porque es un mundo complejo el de la ficción. Sí, porque supongo que trabajas de manera totalmente diferente, ensayos, investigaciones que, más allá de la metodología que tengas. Sí, claro, pero me parece que me fui deslizando en los últimos libros. Y bueno, me gustó muchísimo escribirlo, me divertí. Hay personajes de la educación, además hay cuestiones que tienen que ver con la educación. Y además, después que lo escribí, pensé, bueno, al final, ¿por qué tiene que ser tan solemne el aprendizaje y la enseñanza de la educación y de la historia de la educación? Al final también uno puede transmitirlo de otra manera. Pero te quiero decir que no intenté hacer un libro de historia de la educación. No es una novela histórica. No es. El inspector Ratier sí, y el anterior, que es el libro, uno que publicó Tauros, que es una historia de alguna manera de mi familia, pero que también es un libro, es una novela, no es novela, ese no es novela, pero sí tiene más de ensayo, es más ensayo. Claro, es más ensayo. Pero esto no. Y entonces, bueno, en el libro, digamos, hay muchas mujeres
mujeres Yo te iba que a decir, atraviesan la política. lo empecé a leer y dije, este es un libro obviamente, para todo público, para quienes estén en educación les va a fascinar, pero además a las mujeres, porque hay una mirada allí muy, muy femenina, muy de acompañamiento también de las mujeres, de esta cosa de entrega de las mujeres, que ya me atrapó, te digo. Mira, algo hay, yo no me di cuenta, pero algo hay porque me llaman varias veces que alguien me dice, ¿sabes que me gustó tu libro? Pero a mi mujer mucho más. O mujeres claro, con un poquito de irritación, leve irritación. Con lo cual los oyentes hombres estaría muy bien que lo leyeran también. Tal cual, tal cual. Bueno, para además comprender y entender y meterse en ese universo femenino tan fantástico, fantástico, ¿no? Y de las mujeres en la política, porque ahí me salió, yo digo me salió, porque la verdad que uno escribe algo que tiene que ver con la dificultad de las mujeres en la política. Mira, a mí me costó muchos años darme cuenta que a mí también me pasaba, como a muchas otras mujeres, es decir, que para poder, que siempre quedaba bajo el ala de un hombre. Ese hombre era mi papá. Entonces yo quiero muchísimo y respeto muchísimo a mi papá, pero tardé, no sé, 60 años, tengo mucho más, pero tardé 60 en darme cuenta cómo era al escuchar a otras mujeres que decían, sí, pero quedo escondida atrás de mi marido. Lo nombran a mi marido para, bueno, entonces algo de todo eso también está en el libro, ¿no? Bueno, es Adriana Puiggrós, Rosarito, un policial pedagógico, y Adriana Puiggrós, Imperialismo y Educación en América Latina. Si quiere tener buenos materiales de lectura, no se lo pierda. Gracias, Adriana, por haber venido. Muchas gracias, Luisa.